Escapé de un narco y me fui con mi padre, pero luego él regresa para acabar con mi familia. Mi infancia no fue como la de otros niños. Crecí rodeada de miedo y silencio, en un vecindario donde la oscuridad se apoderaba de las calles tan pronto como caía el sol. Tenía apenas 8 años cuando me enfrenté al horror que marcó el inicio de una vida que jamás habría imaginado. Esa noche, la que siempre recordaré con un nudo en la garganta, fue cuando la inocencia me fue arrebatada de golpe. Era tarde, más de lo que mi madre solía permitirme estar fuera. Había ido a la tienda del barrio a comprar lo que faltaba para la cena. Mientras caminaba de regreso, sintiendo el crujir de mis zapatos contra el pavimento, noté que alguien me seguía. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los pasos resonaban cada vez más cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aceleré el paso, y el eco de esos pasos se aceleró también. No tuve que voltear para saber que algo terrible estaba por suceder. De pronto, una mano áspera me agarró del brazo, y todo se volvió confusión. El hombre tenía una mirada que congelaba la sangre. Intenté gritar, pero su otra mano tapó mi boca. Todo lo que recuerdo después fue correr como si mi vida dependiera de ello, porque en realidad lo hacía. Logré zafarme de su agarre con una fuerza que nunca supe que tenía. Corrí por calles que no reconocía, adentrándome cada vez más en los laberintos de aquel barrio peligroso. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, en un callejón oscuro, iluminado solo por el brillo intermitente de un cigarrillo. Estaba él, el hombre que más tarde conocería como el Coyote. Sus ojos eran como cuchillas, afiladores y calculadoras, pero su presencia emanaba un extraño sentido de autoridad y protección. Fue él quien me salvó aquella noche. Su intervención no solo ahuyentó al hombre que intentaba hacerme daño, sino que también marcó el inicio de un capítulo que jamás podría borrar de mi historia. Después de esa noche, mi vida cambió drásticamente. El Coyote, como todos lo llamaban, resultó ser el líder de uno de los carteles más temidos de la región. A pesar de su reputación, conmigo fue diferente. Me llevó a su casa, una mansión oculta en las colinas, lejos de los callejones oscuros que solían ser mi mundo. Me ofreció un refugio que, aunque extraño y a veces aterrador, me sentía más seguro que el hogar que había dejado atrás. En los años que siguieron, aprendí mucho. Me enseñó a leer a las personas, a detectar mentiras, a sobrevivir en un mundo lleno de traiciones y secretos. Aunque nunca me involucré directamente en sus negocios, el cartel se convirtió en una especie de familia para mí. Ellos me protegieron, y yo aprendí a vivir bajo sus reglas, siempre consciente de que la seguridad que tenía era frágil, como un castillo construido sobre arena, pero el pasado nunca desaparece por completo. Una noche, mientras revisaba viejas fotos en mi habitación, vi algo que me dejó helada. Era él, el hombre que había intentado destruir mi vida cuando era niña. Su rostro estaba en una de las imágenes que los hombres del Coyote habían dejado en la mesa del comedor, entre los objetivos de su próxima operación. Supe en ese momento que no había terminado conmigo. El miedo que creía haber enterrado regresó con fuerza, envolviéndome como un manto pesado e inescapable. Esa revelación marcó el inicio de una nueva pesadilla, una en la que no solo yo estaba en peligro, sino también las personas que habían llegado a ser mi familia. El hombre que una vez me había perseguido en las sombras ahora estaba de regreso, y esta vez, no se detendría hasta destruirlo todo. La imagen de aquel hombre, el monstruo que había intentado arrebatarme mi inocencia años atrás, me perseguía incluso en sueños. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus manos ásperas tratando de sujetarme, su mirada enferma. Ahora, no solo era un recuerdo, era una amenaza tangible. Ver su foto entre los objetivos del Coyote significaba que estaba cerca, demasiado cerca, y que su sombra volvió a oscurecer mi vida. Decidí no decir nada al Coyote al principio. Temía que si él se enteraba de lo que ese hombre me había hecho, podría desatar una tormenta de violencia que terminaría en tragedia. Pero mi silencio no dura mucho. Los rumores empezaron a circular en la casa. Alguien había traicionado al cartel, proporcionando información a una banda rival, y ese traidor no era otro que el hombre de mi infancia. No solo estaba de regreso en mi vida, sino que ahora era un enemigo directo de la única familia que me había protegido. El Coyote se mostró implacable. Organizó una reunión de emergencia con todos sus hombres para decidir cómo manejar la situación. Durante esa reunión, me atreví a confesar lo que había ocultado durante tanto tiempo. Con la voz temblorosa, les conté lo que aquel hombre había intentado hacerme, cómo me había perseguido aquella noche, y cómo había sido la razón por la que terminó bajo el cuidado del Coyote. Mi confesión fue recibida con un silencio tenso, pero los ojos del Coyote revelaron algo que rara vez mostraron: furia contenida. A partir de ese momento, mi vida se volvió un caos. Las medidas de seguridad aumentarán aleatoriamente. No podía salir de la casa sin escolta,
y cada rincón de la mansión estaba bajo vigilancia. A pesar de las precauciones, el miedo seguía creciendo en mi interior. Sabía que ese hombre no se detendría hasta encontrarme, y mi presencia en la casa ponía a todos en peligro. Los días pasaban lentos, llenos de tensión. Cada sonido extraño, cada llamada telefónica no respondida, me ponía al borde de un ataque de nervios. Finalmente, llegó el día que todos temíamos. En medio de la noche, el sonido de disparos rompió la calma. La casa estaba bajo ataque. Me escondí en mi habitación, abrazando un pequeño cuchillo que apenas servía como defensa. Podía escuchar los gritos, las órdenes del coyote, el caos desatado mientras las balas perforaban las paredes y las ventanas. En medio de la confusión, sentí pasos acercándose a mi habitación. Mi corazón se detuvo cuando la puerta se abrió de golpe. Era él. Su rostro había cambiado con los años, pero la maldad en sus ojos seguía siendo la misma. Sonrió, una sonrisa torcida que me hizo temblar. Estaba armado, pero no disparó. Quería jugar conmigo, disfrutar de mi terror antes de acabar con mi vida. De repente, un estruendo lo interrumpió. Era el coyote, acompañado por varios de sus hombres. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Todo fue un torbellino de gritos, golpes y disparos. Cuando la calma volvió, el hombre yacía en el suelo, inmóvil. Había terminado, pero las cicatrices que dejaron en mi alma tardarían mucho en sanar. Esa noche, mientras los hombres del coyote limpiaban el desastre, me quedé sentado en un rincón, temblando y con la mirada perdida. Aunque el peligro inmediato había pasado, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había enfrentado a mi peor pesadilla, pero ahora debía decidir cómo seguir adelante en un mundo que parecía empeñado en destruirme. La mañana siguiente llegó con un silencio abrumador, como si el mundo hubiera retenido el aliento después de la tormenta de la noche anterior. Me levanté del rincón donde había pasado horas, aún en estado de shock, incapaz de comprender completamente lo que había sucedido. Afuera, los hombres del coyote terminaron de limpiar los últimos rastros del enfrentamiento. La mansión, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una prisión. Cada sombra parecía una amenaza, cada rincón un recordatorio de lo que había enfrentado. El coyote me encontró sentado en la sala principal, observando las ventanas rotas y las marcas de bala en las paredes. En su mirada había algo que nunca antes había visto, preocupación sincera. Me habló con una calma que me sorprendió, asegurándome que estaba a salvo ahora, que ese hombre no podría volver a lastimarme ni a mí ni a nuestra familia. Pero, en lo más profundo de mi ser, sabía que no era solo él quien había dejado cicatrices. El miedo y el dolor habían echado raíces profundas en mi alma. Pasaron días antes de que pudiera salir de mi habitación. Los hombres del cartel me trataban con respeto, incluso con reverencia, pero cada gesto amable se sentía vacío. Mis noches estaban llenas de pesadillas, reviviendo el momento en que esa puerta se abrió y lo vi de nuevo. Intentaba aferrarme a la idea de que había sobrevivido, de que había ganado, pero no podía dejar de sentirme rota. Fue entonces cuando el coyote, en un gesto inesperado, me llevó lejos de la mansión. Dijo que necesitábamos un cambio, un nuevo comienzo. Me llevó a un pequeño pueblo en las montañas, lejos de los peligros y las traiciones de la ciudad. Allí, entre el aire fresco y las colinas verdes, encontré algo que no esperaba: paz. Los días pasaban lentamente, pero de una manera diferente. Por primera vez, tuve tiempo para reflexionar, para enfrentar mis propios demonios. Comencé a escribir en un diario, volcando en él mis miedos, mis recuerdos y mi dolor. Poco a poco, las palabras se convirtieron en mi refugio, un lugar donde podía procesar lo que había vivido y comenzar a sanar. En el pueblo conocí a una mujer alcaldesa, una curandera que todos respetaban. Ella me enseñó a trabajar con plantas, a hacer infusiones y remedios naturales. Pasaba horas con ella, aprendiendo no solo sobre la naturaleza, sino también sobre la fortaleza interior. Sus palabras siempre eran sabias, llenas de esperanza, y poco a poco comenzaron a llenar los vacíos en mi corazón. Un día, mientras trabajaba en el pequeño jardín que había comenzado a cultivar, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alegría. Era una alegría sencilla, el tipo de felicidad que viene de ver algo crecer, de saber que, a pesar de todo, la vida continúa. Fue en ese momento que decidió que no permitiría que el pasado definiera mi futuro. El coyote volvió a buscarme después de un tiempo. Me ofrecí volver con él, retomar mi lugar en la familia, pero lo rechacé. Sabía que necesitaba un nuevo camino, uno lejos de la violencia y el peligro. Le agradecí por todo lo que había hecho por mí, por haberme salvado y protegido, pero también le pedí que entendiera que ahora era mi turno de salvarme a mí misma. Con el tiempo, construyó una nueva vida en ese pueblo. Abrí una pequeña tienda de remedios naturales, compartiendo lo que había aprendido con la curandera.
Las personas del pueblo me aceptaron como una de las suyas, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Aquel hombre, el monstruo de mi infancia, ya no tenía poder sobre mí. Había enfrentado mis peores miedos y había salido del otro lado más fuerte. Aunque las cicatrices siempre estarían allí, aprenderé que no me definirían. Mi historia no era solo una de dolor y pérdida, sino también de resiliencia y esperanza, y mientras miraba las montañas al atardecer, supe que finalmente estaba en paz.